En una fiesta de la preparatoria, estaba borracha y terminé teniendo una aventura de una noche con el mejor chico de nuestra clase. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Para mi sorpresa, él me propuso matrimonio, pero no mucho después de casarnos, perdí al bebé. Aún así, nuestro matrimonio continuó, aunque nunca fue cálido ni cariñoso conmigo. Hasta que 2 años después, descubrí que él no se había casado conmigo por amor. Lo hizo para cumplir el último deseo de su abuelo antes de morir, y para empeorar las cosas, él seguía enamorado de otra mujer. Fue entonces cuando decidí que quería divorciarme. Esa noche, después de hacer el amor, abrí la boca y dije, Mateo, deberíamos divorciarnos. Mi voz era suave, pero pude sentir cómo su cuerpo se tensaba entre mis brazos. Mateo bajó la mirada hacia mí. ¿Por qué?, preguntó con esa calma que siempre lo caracterizaba. Nos casamos por el bebé, pero lamentablemente ya no está. Lo miré a los ojos con firmeza. Me he acostumbrado a estar sola. Para ser honesta contigo, sin ti se siente igual, pero sin ti no tendría tantas expectativas ni frustraciones. Creo que tú probablemente sientes lo mismo. Después del divorcio, no tendría que lidiar con tu suegra, mi madre y mis parientes, ni tú tendrías que aguantar a mi familia avariciosa. Mateo no dijo nada. Solo me miró en silencio. Sus ojos marrones se oscurecieron aún más. Cuando pensé que no iba a responder, asintió en silencio. Está bien. Sin más preguntas, sin más explicaciones, fue igual que cuando acepté casarme con él, un simple está bien. Así era el Mateo que yo conocía. Le sonreí conteniendo las lágrimas y enterré suavemente mi cabeza en su pecho, abrazándolo por última vez. Mateo no reaccionó, solo me dejó sostenerlo en silencio. Luego me aparté con cuidado. Voy a tomar una ducha. Justo cuando estaba a punto de levantarme de la cama, alguien me agarró del brazo y me tiró de vuelta al colchón suave. Mateo me besó con fuerza, pero al ver el pánico en mis ojos, se detuvo. Sus ojos estaban llenos de enojo, pero poco a poco se calmó. Se dio la vuelta y se recostó a mi lado. Duerme. Cerró los ojos. A la mañana siguiente, cuando desperté, Mateo ya no estaba. Empecé a empacar mis cosas. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa donde había vivido durante 2 años. Dejé las llaves y los papeles del divorcio sobre la mesa, y le envié un mensaje a Mateo. He firmado los papeles del divorcio y los he dejado en la mesa. He encargado a don Suárez que se encargue de todo. Cuando tengas tiempo para finalizar el trámite, me voy. Cuídate. Mateo estaba en una reunión cuando recibió el mensaje. Al leerlo, quedó paralizado. Nadie en la sala lo había visto tan desorientado. Especialmente su secretaria, Lucía, conocía a Mateo desde hacía años y jamás lo había visto así. Señor Brack, susurró Lucía, tratando de captar su atención. Mateo la miró de reojo, dejó el teléfono con calma sobre la mesa y continuó hablando. Pero justo cuando todos pensaban que estaba bien, de repente dijo, se acabó la reunión. Tomó su teléfono de la mesa y salió apresurado de la sala. Los demás se miraron confundidos. ¿Qué le pasa al señor Brack? Mateo fue directo a casa. Era la primera vez que lo hacía durante horas de trabajo. La casa estaba limpia, pero no había rastro de mí, solo los papeles del divorcio sobre la mesa, moviéndose ligeramente con la brisa. Mateo se acercó y los tomó. El acuerdo era sencillo, no quería nada de él, ya había firmado. Mateo miró los papeles del divorcio perdido en sus pensamientos. Después de un rato, se escuchó el suave sonido de una puerta abriéndose. Mateo de repente giró la cabeza hacia la puerta. Su madre, Selena, acababa de entrar y se sobresaltó al verlo moverse tan de repente. ¿Qué está pasando?, preguntó confundida. Mateo respondió con frialdad, ¿por qué estás aquí? Pensé que nadie podía estar aburrido solo en casa, así que vine a hacerle compañía, respondió Selena sonriendo mientras se acercaba a él. ¿Por qué estás en casa tan temprano hoy? ¿Pasó algo?
Mientras hablaba, Selena frunció el ceño, notando la preocupación en el ambiente. Ella se fue, dijo Mateo, mirándola. Vienes aquí seguido, ¿no? Claro, aquí tienes el texto con la puntuación y los párrafos añadidos, no solo de vez en cuando, respondió Selena incómoda. Tras decir eso, notó la expresión tensa de Mateo y rápidamente cambió de tema al ver los papeles del divorcio en su mano. ¿Qué son esos papeles? Papeles en mis manos. ¿Qué es eso?, preguntó mientras intentaba tomarlos. Mateo los presionó firmemente contra la mesa. No es nada importante, dijo mirando a Selena. No necesitas estar aquí. Nadia tiene sus propios asuntos. Cuando tengamos tiempo, la llevaré a verte. Selena quiso decir algo como, ella canceló, pero en lugar de eso respondió rápidamente, está bien. Sin embargo, no pudo evitar recordarle, Nadia lleva más de un año descansando, pero todavía no se ha quedado embarazada. Podría ser él. Efecto del aborto espontáneo. Debería hacerse un chequeo y si no puede tener hijos. No quiero hijos, respondió Mateo. Selena lo miró atónita. Mateo continuó, puedo decírtelo ahora. Si no es algo urgente, no vuelvas. Selena abrió la boca, a punto de protestar, pero al final, bajo la fría mirada de su hijo, se quedó callada y se dio la vuelta para irse. Mateo observó cómo la puerta se cerraba. Al mirar la casa ahora vacía sin mí, suspiró profundamente. Tomó su teléfono y marcó el número de su asistente, Jeris. Programa una reunión con el señor Harvey para gestionar mi divorcio. Colgó, lanzó los papeles del divorcio sobre la mesa y salió de la casa. Yo me había mudado de regreso a mi pequeña casa en las afueras, la misma que había comprado antes de casarme. Fue en ese pequeño lugar donde Mateo y yo tuvimos nuestra aventura de una noche y donde quedé embarazada, lo que eventualmente llevó a nuestro matrimonio. Pero ahora que me estaba divorciando de él, pensé que probablemente él debía sentirse aliviado. Tomé el teléfono y llamé al agente inmobiliario que me había ayudado a comprar la casa. Hola, quiero vender mi casa en Chinsendey, ¿podrías ayudarme con el proceso? 2 días después, Jeris vio mi casa listada en venta en línea. No pudo evitar echarle un vistazo a Mateo, quien estaba sentado en su oficina. Desde que Mateo le había pedido a Jeris que ayudara con el divorcio, él sabía que Mateo y Nadia se habían separado. Hasta donde sabía Jeris, Mateo y yo siempre habíamos tenido una buena relación. No éramos del tipo de pareja que demostraba mucho afecto en público, pero tampoco habíamos llegado al punto de odiarnos. Jeris no entendía por qué nos habíamos divorciado tan de repente. En los últimos días, Mateo no se había comportado como el típico divorciado con el corazón roto, excepto por esa vez en que dejó la sala de reuniones visiblemente afectado. Todo seguía como siempre. Sin embargo, Mateo había estado pasando aún más tiempo en la oficina y se había vuelto más exigente con el trabajo. Jeris sentía que el divorcio comenzaba a afectarlo. No quería seguir trabajando en ese ambiente tan pesado, pero estaba atrapado en un dilema. De repente, Mateo levantó la vista de la pantalla de su computadora y lo miró fijamente. ¿Qué pasa? Jeris se sobresaltó. Nada. Entonces, ¿por qué me estás mirando así?, preguntó Mateo con el ceño fruncido. Jeris dudó, pero Mateo insistió, habla de una vez. Finalmente, Jeris apretó los dientes y giró la pantalla de su teléfono hacia Mateo. Nadia está vendiendo la casa. Es posible que se vaya. Cuando Jeris me mostró la pantalla de su celular, sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Allí estaba mi casa, nuestra casa, listada en venta como si fuera un simple objeto sin valor. Aunque ya sabía que Nadia estaba decidida a irse, ver la publicación me golpeó de una forma que no esperaba. Fue como si la realidad me abofeteara, recordándome que lo nuestro, lo que alguna vez pensé que estaba bajo control, se estaba desmoronando por completo. Me quedé en silencio por unos segundos, mirando esa foto de la fachada, esa misma fachada donde 2 años atrás había decidido que cumplir con la voluntad de mi abuelo era más importante que seguir mi corazón. ¿Sabes algo más?, pregunté a Jeris.
Aunque mi tono probablemente lo asustó, él negó rápidamente con la cabeza, pero su mirada nerviosa me decía que prefería estar en cualquier otro lugar en ese momento. Me levanté del escritorio con un movimiento tan brusco que mi silla rodó varios metros hacia atrás. Necesitaba salir, necesitaba respuestas, y lo que más necesitaba era enfrentar a Nadia. Agarré mi abrigo y las llaves del auto, ignorando las preguntas de Heris mientras salía de la oficina. El trayecto hasta la casa fue una mezcla de recuerdos, culpa y algo que no quería admitir, miedo. El camino hacia la casa fue corto, pero cada segundo dentro del auto se sentía interminable. Los recuerdos me golpeaban uno tras otro, como si el propio pasado quisiera reprocharme todo lo que había hecho mal. La primera vez que vi esa casa fue cuando Nadia la compró antes de que todo comenzara. Ella me mostró cada rincón con una mezcla de orgullo y nerviosismo, como si temiera que yo la juzgara. Nunca dije nada, pero secretamente me encantaba cómo cada detalle parecía gritar su personalidad, las cortinas amarillas que dejaban entrar demasiada luz, el sofá gris que ella misma eligió porque era cómodo, no bonito. Ahora verla en venta era como si una parte de mí estuviera siendo arrancada. Cuando llegué, el silencio me recibió como un golpe en el estómago. La casa estaba vacía, pero no en el sentido físico. Era ese tipo de vacío que deja la ausencia de alguien que realmente llenaba el espacio. Abrí la puerta con mi llave, aunque sentí que ya no tenía derecho a usarla. El eco de mis pasos resonaba mientras caminaba por el pasillo. Allí estaba todo igual, pero diferente. Las paredes parecían más grises, el aire más pesado. ¿Y en la sala? Sobre la pequeña mesa de madera, encontré algo que no esperaba, una carta escrita a mano con mi nombre en la parte superior. Mis manos temblaban mientras recogía la carta. Era un papel sencillo, sin sobres ni adornos, pero la caligrafía de Nadia era inconfundible, redonda, precisa, casi como si cada letra hubiera sido dibujada con cuidado. Me senté en el sofá, ese sofá gris que siempre critiqué, y abrí la carta. El aroma de su perfume, ese que siempre olía a lavanda y un toque de limón, me golpeó antes de que siquiera leyera la primera palabra. Claro, aquí tienes el texto con la puntuación y los párrafos añadidos. Mateo, no sé si estas líneas tendrán algún significado para ti, pero para mí son la forma de cerrar un capítulo que no debería haber comenzado. Durante estos 2 años, he intentado ser lo que tú querías, lo que tu familia esperaba, pero siempre supe que no era suficiente. Lo vi en tus ojos desde el primer día y lo sentí cada noche en la frialdad de tu abrazo. No te culpo, ambos entramos en esto por razones equivocadas, pero yo no quiero seguir siendo una sombra en mi propia vida. Merecemos algo mejor, aunque sea por separado. Cuídate. Nadia. Releí esas palabras al menos 3 veces antes de poder procesarlas. Mi pecho se sentía como si alguien lo estuviera apretando con fuerza. Había tantas cosas que quería decirle, pero ya era tarde. La carta no era solo una despedida, era una sentencia. Y lo peor de todo, tenía razón. No podía quedarme sentado ahí con la carta en las manos y el eco de sus palabras martillando mi cabeza. Me levanté casi por impulso y caminé hacia nuestra habitación, o lo que quedaba de ella. El armario estaba medio vacío, sus prendas ya no estaban, pero sus huellas seguían ahí. Ese vestido rojo que solía usar para nuestras cenas especiales ya no colgaba en el perchero, pero su imagen apareció en mi mente como un fantasma. Caminé hasta el tocador y vi que solo quedaban algunos pequeños objetos, un espejo roto que nunca quiso reemplazar y una pequeña pulsera de plata que alguna vez le regalé y que ahora parecía un recuerdo olvidado. Me pregunté si había dejado la pulsera a propósito, como un mensaje silencioso. ¿Era un símbolo de que quería que recordara todo lo que destruí, o simplemente era algo que ya no significaba nada para ella? Mi mente daba vueltas mientras recorría la casa. Cada rincón tenía algo suyo, algo que ahora parecía gritar su ausencia. La cocina aún olía a su café favorito, ese que siempre decía que le daba un poco de vida en las mañanas, pero la taza que solía usar ya no estaba. Era como si hubiera arrancado cada pedazo de sí misma, dejando solo las sombras de lo que alguna vez compartimos. Me senté en la mesa de la cocina, dejando caer la cabeza entre las manos. ¿Cómo llegamos a esto?
Había tantas cosas que podía haber dicho, tantas decisiones que podrían haber sido diferentes, pero ¿de qué servía pensar en eso ahora? Mientras mis dedos tamborileaban contra la madera, mi mirada se desvió hacia la ventana. Afuera, el pequeño jardín que Nadia cuidaba con tanto esmero parecía abandonado, como si las flores mismas hubieran decidido marchitarse con su partida. Había un rosal, su favorito, que seguía floreciendo. Ella siempre decía que las rosas eran tercas, que podían sobrevivir a casi cualquier cosa. Por un momento, sentí que ese rosal era como ella, fuerte, persistente, pero también lleno de espinas que nunca había entendido del todo. De repente, mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio como un trueno. Era Jeris. Contesté sin pensar, más por instinto que por ganas de hablar. Señor Brack, disculpe la molestia, pero acabo de recibir una notificación. Nadie acaba de firmar los papeles de venta de la casa. Parece que se mudará en los próximos días. Esa frase me golpeó como un balde de agua fría. ¿Mudarse? ¿A dónde? Antes de que pudiera procesar lo que Jeris decía, lo interrumpí. ¿Sabes a dónde irá?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. No, señor, pero puedo investigar si quiere. Me quedé en silencio, con una mezcla de rabia, frustración y una punzada de miedo. ¿Y si realmente se iba para siempre? Cerré la llamada sin responderle a Jeris. El nudo en mi garganta se hacía más grande y, por más que intentara tragarlo, no desaparecía. Me levanté bruscamente, dejando la silla rechinar contra el suelo, y salí de la casa. Necesitaba aire, aunque parecía que incluso el viento me recordaba a ella. Caminé hacia el auto, pero no arranqué. Mis manos se aferraban al volante y mi mente no dejaba de imaginarla en algún lugar lejano, tal vez empezando de nuevo sin mí. ¿Cómo podía haber dejado que esto llegara tan lejos? Pensé en buscarla, en retenerla, pero, ¿con qué derecho? Nadie me había dado señales desde hacía tiempo, pero yo me convencí de que todo estaba bien, de que podíamos seguir así indefinidamente. El sonido de un mensaje interrumpió mis pensamientos. Era una notificación de redes sociales, algo que rara vez revisaba, pero esta vez lo abrí. Casi sin querer. Nadie había actualizado su estado. Las segundas oportunidades son para valientes. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. ¿Era eso lo que estaba haciendo? Buscar una nueva oportunidad lejos de todo lo que habíamos construido, o mejor dicho, de lo que habíamos fingido construir. Me sentí pequeño, insignificante. Ella era valiente, siempre lo había sido, incluso cuando yo la reducía a un papel secundario en mi vida. Y ahora estaba ahí, delante de mí, luchando por algo mejor, mientras yo solo sabía huir o esconderme detrás de mis excusas. Arranqué el auto sin un destino claro. Solo sabía que tenía que moverme, hacer algo, cualquier cosa que me sacara de esa sensación de impotencia. Conduje sin rumbo, recorriendo calles que parecían interminables, hasta que, sin darme cuenta, llegué al parque donde Nadia y yo habíamos tenido nuestra primera cita oficial. Aunque nuestro matrimonio había sido producto de las circunstancias, hubo momentos genuinos entre nosotros, instantes en los que ella me miraba con una mezcla de esperanza y algo más profundo que nunca supe corresponder. El parque estaba casi vacío, salvo por un par de niños jugando en los columpios y una pareja mayor sentada en una banca. Me bajé del auto y caminé hasta nuestro rincón favorito, un banco de madera desgastado bajo un viejo roble. Me senté, dejando que la brisa fría me golpeara el rostro. Cerré los ojos y, por un momento, todo volvió, su risa suave, el aroma de su perfume, la forma en que entrelazaba sus dedos con los míos cuando creía que nadie miraba. Abrí los ojos de golpe, incapaz de soportar esos recuerdos por más tiempo. Mientras me quedaba sentado en aquel banco, con los recuerdos pesándome, tomé un libro que estaba a mi lado por pura curiosidad, girándolo en mis manos. Era un ejemplar de poemas, un libro que Nadia solía leer cuando quería escapar del caos de nuestra vida juntos. Lo abrí al azar y ahí estaba, un poema subrayado con su trazo inconfundible. Decía algo sobre el amor perdido, sobre la fuerza de seguir adelante cuando todo parecía desmoronarse. Las palabras eran un golpe directo al pecho.
No pude evitar pensar que tal vez el universo me estaba enviando un mensaje, aunque no sabía exactamente cuál era, una señal para dejarla ir. ¿Un empujón para intentar recuperarla? Me quedé ahí, con el libro en las manos, sintiéndome más vulnerable que nunca. Por primera vez en años, me permití llorar. Las lágrimas caían silenciosas, como si hubieran estado esperando este momento para salir. Era una mezcla de dolor, arrepentimiento y, sobre todo, una certeza desgarradora. Yo la había perdido, no por las circunstancias, sino por mis propias decisiones. Cuando finalmente me levanté del banco, sentí que llevaba un peso nuevo, pero también una claridad que no había tenido antes. Regresé al auto con el libro en la mano, incapaz de dejarlo atrás. Mientras conducía de vuelta, las luces de la ciudad parpadeaban como un recordatorio de que el mundo seguía girando, sin importar lo que estuviera pasando en mi cabeza. Decidí hacer algo que había evitado por mucho tiempo, enfrentar mis sentimientos y dejar que nadie supiera la verdad, aunque fuera demasiado tarde. Llegué a su casa nueva justo antes del anochecer. El cartel de "Se vende" ya no estaba y una camioneta estacionada en la entrada indicaba que estaba desempacando. Me quedé unos minutos dentro del auto, intentando reunir el valor necesario para tocar la puerta. Finalmente, bajé con el libro apretado contra mi pecho. Cuando nadie abrió, su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. Su cabello estaba recogido y llevaba una camisa simple, pero sus ojos, esos ojos que tantas veces había ignorado, me miraban con una mezcla de cansancio y curiosidad. Mateo, su voz era suave pero cargada de incredulidad. No la culpaba, yo mismo no sabía exactamente qué hacía allí. Le tendí el libro sin decir una palabra. Ella lo tomó, mirándolo con atención, y luego levantó la vista hacia mí. Lo encontré en el parque, dije finalmente, con un nudo en la garganta. Pensé que tal vez te pertenecía. Nadie lo abrió y, al ver el poema subrayado, su expresión cambió. Había algo en su mirada, como si esos versos hubieran tocado una herida que aún no sanaba. Es mío, admitió casi en un susurro. Lo dejé ahí a propósito. No pensé que alguien lo encontraría, mucho menos tú. Su confesión me dejó sin palabras. Había dejado el libro en ese lugar como una despedida simbólica, como si intentara cerrar un ciclo que yo no sabía que aún estaba abierto. La idea de que incluso sus gestos más pequeños estaban cargados de significado me golpeó con fuerza. ¿Por qué lo dejaste?, pregunté, aunque temía la respuesta. Nadie suspiró y se apartó para dejarme entrar. Cerró la puerta detrás de mí y, por un momento, solo hubo silencio. Luego habló, con esa calma que siempre tenía cuando estaba segura de algo. Porque necesitaba soltarlo todo, Mateo. Soltarte a ti, soltar lo que éramos o lo que pretendíamos ser. Ese libro me acompañó en los momentos más duros, pero ya no quería cargar con él. Ya no quiero cargar contigo. Sus palabras eran como cuchillos, cada una cortando un poco más hondo, pero no podía culparla. Tenía razón y yo lo sabía. Me acerqué al pequeño salón, donde cajas aún sin abrir estaban apiladas en las esquinas. Todo en ese lugar gritaba nuevo comienzo y yo era el intruso que no pertenecía ahí. Nadia, empecé, pero ella levantó la mano, deteniéndome. No digas nada. Si has venido a disculparte, ya no importa. Lo único que quiero saber es por qué ahora. ¿Por qué decidir buscarme justo cuando estoy aprendiendo a vivir sin ti? La pregunta de Nadia me dejó paralizado. No era algo que pudiera responder con facilidad y sabía que cualquier excusa sonaría vacía. Respiré hondo y la miré a los ojos, esos ojos que siempre tenían una chispa que nunca supe interpretar del todo. Porque soy un idiota, Nadia. Porque pensé que lo que teníamos podía mantenerse con la rutina, con los acuerdos, sin darme cuenta de que te estaba perdiendo. No vine a pedirte que vuelvas conmigo. Vine porque necesitaba decirte que lamento haber sido tan ciego, tan insensible. Mi voz se quebró y me obligué a continuar, nunca te valoré como merecías. Ella me observaba en silencio, su expresión era dura, pero en sus ojos había algo más, algo que no podía descifrar.
Se cruzó de brazos y me dio la espalda, caminando hacia una de las cajas abiertas. Sacó una fotografía, nosotros dos, el día de nuestra boda. No era una foto feliz, nuestras sonrisas eran forzadas y nuestros ojos contaban historias muy distintas. Me la mostró, sosteniéndola frente a mí. Míranos, Mateo. Esto éramos, dos personas que ni siquiera sabían cómo encajar en la vida del otro. Yo lo intenté con todas mis fuerzas, pero tú nunca estabas realmente ahí. No pude apartar la mirada de la foto. Cada detalle que antes había ignorado ahora me parecía imposible de evitar, su vestido ligeramente arrugado porque nadie se molestó en ayudarla a arreglarlo, mi postura rígida como si estuviera posando para una revista en lugar de casándome con la mujer que supuestamente sería mi compañera de vida. Esa imagen era un reflejo cruel de lo que habíamos sido y me dolía más de lo que quería admitir. Tienes razón, dije finalmente, mi voz baja pero firme. Yo no estaba ahí. Siempre te vi como algo que tenía que manejar, un compromiso que cumplir, pero no me di cuenta de lo que realmente significaba hasta que fue demasiado tarde. Nadia dejó la foto sobre la mesa y se giró hacia mí. Por primera vez, vi algo parecido a tristeza en su expresión, pero también una aceptación que sabía que no podía romper. Mateo, no quiero que te martirices. Esta situación no tiene culpables. Fue un error desde el principio. Ambos estuvimos en un lugar donde creíamos que cumplir expectativas era suficiente, pero no lo fue. Ahora solo quiero seguir adelante y creo que tú también deberías hacerlo. Asentí lentamente porque sabía que tenía razón. No había nada más que decir, pero las palabras seguían atoradas en mi garganta, luchando por salir. Bajé la mirada al suelo, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. Todo en ese momento me hacía sentir pequeño, insignificante, como si estuviera frente a algo que ya no podía cambiar, sin importar cuánto lo intentara. ¿Hay algo más que quieras decir?, preguntó. Su tono era neutral, casi frío. Negué con la cabeza, aunque sabía que, si abría la boca, las emociones terminarían derrumbándose. Lentos y pesados, como si algo me estuviera arrastrando hacia atrás. Antes de salir, me detuve y hablé, apenas susurrando, espero que encuentres lo que estás buscando, Nadia. Te lo mereces. Ella no respondió. Solo escuché el leve crujir del suelo mientras se alejaba hacia la cocina. Salí de la casa, dejando el libro y los recuerdos detrás. Cuando cerré la puerta, sentí como si una parte de mí quedara atrapada en ese espacio, un fragmento que nunca podría recuperar. Subí al auto con la sensación de que el aire se había vuelto más denso, casi irrespirable. Mientras encendía el motor, mi mente volvía a esas palabras que ella había dicho, ambos deberíamos seguir adelante. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que valía la pena parecía quedarse atrás? Pero, aunque me doliera admitirlo, sabía que era cierto. Habíamos construido algo sobre cimientos tan frágiles que el más leve movimiento lo había derrumbado. Conduje sin un destino claro, solo dejando que el camino me guiara. Terminé estacionado frente a un mirador al que solía ir cuando necesitaba pensar. Desde ahí, la vista de la ciudad brillaba como un millón de promesas que nunca se cumplirían. Me quedé sentado, inmóvil, con las manos aferradas al volante. Pensé en lo que nadie había dicho sobre soltar, sobre cerrar capítulos. Quizás ese era el momento de hacerlo de verdad. Tomé mi teléfono y llamé a Jeris. Jeris contestó al segundo timbre, como siempre. Su voz sonaba profesional, pero algo en su tono me decía que estaba esperando malas noticias. Señor Brack, ¿en qué puedo ayudarle?, preguntó. Respiré hondo antes de responder. Quiero que concluyas todo lo relacionado con la venta de la casa y los papeles del divorcio. No quiero que nadie tenga que preocuparse por nada más. Asegúrate de que todo se maneje rápido y sin complicaciones. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Jeris no supiera qué decir. Finalmente, habló con cautela. Entendido, señor. Me aseguraré de que todo se maneje como pidió. Colgué sin despedirme y dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a una tregua interna.
Había tomado la decisión de soltar, pero no como un acto de resignación, sino como un paso hacia adelante. Tal vez nunca podría enmendar lo que había hecho mal con Nadia, pero al menos podía asegurarme de que ella tuviera un camino limpio para comenzar de nuevo, sin que yo fuera una sombra en su vida. La brisa fresca del mirador comenzó a calmarme mientras observaba las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Era un contraste cruel, un mundo lleno de vida mientras yo me sentía vacío, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre. Pero, de alguna manera, ese vacío también traía claridad. Recordé las palabras de Nadia, su firmeza, su decisión de no dejar que nuestro pasado la definiera. Si ella podía hacerlo, quizás yo también podría encontrar una forma de reconstruirme, incluso si todo parecía perdido en ese momento. Antes de arrancar el auto para irme, miré el espejo retrovisor y vi mi propio reflejo. Parecía un extraño, un hombre que no reconocía. Pero, detrás de esa mirada cansada y esos ojos enrojecidos, había una chispa de determinación. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía intentar ser alguien mejor, no por Nadia, sino por mí. Mientras arrancaba el motor, me prometí algo: si alguna vez nuestros caminos se cruzaban de nuevo, quería que ella viera a alguien diferente, alguien que valiera la pena recordar. Mientras descendía del mirador, el peso en mi pecho comenzaba a disiparse. Aunque sabía que quedaría una cicatriz, el camino de regreso fue silencioso, pero esta vez el silencio no era insoportable, sino necesario. Llegué a mi departamento, ese espacio impersonal que nunca sentí como un hogar, y al entrar noté algo diferente. La sensación de vacío seguía allí, pero ya no me atormentaba. Saqué el libro que había encontrado en el parque, ahora casi como un símbolo de todo lo que Nadia y yo habíamos compartido y perdido. Lo coloqué en una estantería, no como un recuerdo de lo que no funcionó, sino como un recordatorio de la lección que me dejó: a veces, soltar no es rendirse, sino el acto más valiente que uno puede hacer.